Salvar por cuarta vez al trágico personaje secundario masculino. Aún así no logré cambiar su final. El final en el que entregaba su vida por la protagonista femenina. Después de forzar una sonrisa durante la boda de los protagonistas, volvió a casa, tomó un cuchillo y se acostó en la bañera sin la menor vacilación. Cuando regresé corriendo, la sangre ya se había acumulado por todo el suelo. Ethan alzó la cabeza desde ese charco carmesí y me dedicó una sonrisa devastada. Lisa se casó. Esta vez, ya no puedo soportar más, pero verla feliz, de verdad me alegra por ella. Al ver cómo su rostro perdía el color tan rápidamente, mis ojos se humedecieron y mi voz tembló. Y yo, él escuchó eso. Cerró los ojos lentamente y dejó escapar una última frase, como un suspiro. Lo siento, por ti. El test de embarazo cayó de mi mano. Él no sabía que yo ya había escuchado esa frase 4 veces, pero esta vez era diferente. Esta vez, yo estaba embarazada, justo anoche. Él había acariciado mi vientre, besando suavemente mi oreja. Esposa, ¿crees que nuestro bebé será niño o niña? Lamentablemente, esa pregunta jamás tendrá respuesta. Entre las alarmas del sistema, mi mundo fue reiniciado una vez más. Cuando abrí los ojos otra vez, Ethan de 18 años estaba acorralado en la boca de un callejón familiar. La sangre manchaba la comisura de sus labios mientras miraba más allá del grupo de personas, y su mirada cayó directamente en mí. Capítulo 1. El joven estaba recostado en silencio contra la pared, su uniforme escolar tan lavado que parecía descolorido, el rostro lleno de moretones. Unos gamberros con el pelo teñido de todo tipo de colores lo rodeaban, empujándolo y lanzándole insultos desagradables. Él no contraatacaba, ni siquiera levantaba la mano para protegerse. Sus ojos seguían fijos en donde yo estaba. Había vivido esta escena incontables veces. En todas las ocasiones anteriores, había corrido hacia él sin dudar, interponiéndome, regañando a los gamberros, protegiendo a Ethan. Pero esta vez, mis pies parecían clavados al suelo, porque en mi vida anterior, había visto accidentalmente su diario. Resultaba que, durante este acoso, la persona a la que él siempre había esperado, la que deseaba que lo sacara del barro, era la protagonista femenina, no yo, la que se metía sin ser invitada. Con razón él era el personaje secundario masculino más suave y gentil de la novela, nacido para proteger a la protagonista femenina. Incluso este enamoramiento juvenil suyo estaba oculto con tanto cuidado que no dejaba rastro alguno. El sistema seguía sonando en mi mente, instándome a moverme. Respiré hondo y finalmente di un paso hacia adelante. Los gamberros me notaron y soltaron risitas burlonas. Uno ladeó la boca y dijo, «Bueno, ¿la pagafantas ha venido otra vez?» Otro añadió, «¿Qué pasa? ¿De verdad cree que es una especie de heroína?» Los ignoré y caminé directamente hacia Ethan, agachándome frente a él. Él levantó los ojos para mirarme, no sorprendido, solo resignado, como si ya supiera que vendría. Extendí mi mano hacia él, y recogí el pan plano que había caído frente a él, sacudiéndole el polvo. «Bien, no está sucio», murmuré en voz baja, dándole un mordisco. Aún estaba caliente. Dentro tenía el huevo frito y la lechuga que le había preparado especialmente esa mañana. Como él nunca desayunaba, yo le hacía algo diferente cada día. Mientras masticaba el pan, levanté la vista hacia los gamberros y dije con la boca medio llena, «Perdón, me equivoqué de persona. Pueden continuar». Por un momento, todo el callejón quedó en silencio, excepto por el sonido de mis mordiscos. Ethan se quedó congelado, esos ojos siempre gentiles mostrando confusión por primera vez. Su rostro palideció, apretó los labios con fuerza y desvió la mirada. Yo lo ignoré, masticando mi pan mientras pasaba a su lado. Capítulo 2. Cuando Ethan entró al salón justo al sonar la campana de clases, la ropa ya se le había empapado en grandes parches. Me miró, sus labios se movieron como si quisiera decir algo. Yo evité su mirada, levanté el libro entre nosotros y dejé que mis pensamientos se alejaran. En aquel entonces, cuando recibí la misión del sistema, escogí sin dudar la que parecía más sencilla, redimir al amable personaje secundario masculino. Ingenuamente pensé que salvar a alguien que parecía tan gentil y bondadoso no sería difícil. La primera vez, me acerqué a él como una amiga. Lo ayudé a bloquear la violencia doméstica de su padre borracho. Adelanté los gastos médicos de su madre y lo acompañé a salir del abismo, hasta verlo convertirse paso a paso en un científico mundialmente reconocido. La noche antes de que recibiera su premio, mientras yo le llevaba flores con orgullo, lo que recibí fue la invitación a su funeral. La última frase que me dejó fue, «Perdón, pero para la protagonista Lisa». Él dejó una carta de 3 páginas completas. En ella no solo estaban sus bendiciones por su matrimonio, sino también instrucciones detalladas sobre los regalos de cumpleaños que debía enviarle cada año.
e incluso había preparado el regalo para la celebración del primer mes del futuro hijo de ella. La segunda vez, siguiendo la sugerencia del sistema, escogí tener una relación más íntima con él. Ethan era un muy buen novio. Cuando llovía, venía a buscarme inmediatamente, inclinando el paraguas hacia mí sin pensarlo, aunque él terminara empapado. Cuando estaba en mis días, salía a mitad de la noche a comprarme los postres que se me antojaban, soportando toda mi irracionalidad. También me observaba dormir por la mañana, apoyando la cabeza en su mano mientras me sonreía, y luego me daba un suave beso en la frente. Me enamoré de él sin remedio y acepté su propuesta de matrimonio. El día de la boda, estaba llena de ilusión por nuestro futuro, pero al despertar, quien me abrazaba se había convertido en un cadáver helado. Tenía un frasco vacío de pastillas en la mano, y las tabletas estaban esparcidas por el suelo. La pantalla del celular seguía encendida, mostrando que había dado me gusta a la publicación de Lisa donde enseñaba su certificado de matrimonio. Desbloqueé el teléfono y encontré decenas de mensajes en la bandeja de borradores, todos deseándole felicidad a Lisa. La tercera vez. La cuarta vez. Siempre era igual. Un momento antes, todavía me enviaba mensajes preguntando, esposa, ¿qué quieres cenar esta noche? Al siguiente, cuando corría de regreso a casa, ya había saltado desde la azotea. Hasta esta vez, claramente la noche anterior había besado mi vientre, planeando nuestro futuro conmigo. Yo ya estaba redactando la solicitud para quedarme en este mundo hasta envejecer con él, pero al ver a los protagonistas caminar hacia su propia felicidad, él, como si hubiera completado alguna misión, terminó con su vida una vez más. Al ver el baño cubierto de rojo, el mundo que había sostenido con tanto esfuerzo finalmente se derrumbó. Había intentado con todas mis fuerzas protegerlo en cada punto donde la protagonista pudiera afectarlo, pero nunca era suficiente. Finalmente entendí que el personaje secundario masculino, ese hombre gentil y triste que en la novela siempre esperaba detrás de la protagonista, no era alguien que pudiera ser salvado por otro. Esta vez realmente estaba cansada, no podía salvarlo, y ya no quería intentarlo más. Esa misma noche envié mi solicitud para abandonar la misión. El sistema suspiró y se fue a buscar a los superiores para iniciar el proceso de aprobación. Capítulo 3. Cuando sonó la campana del final de la clase, la profesora principal anunció desde la tarima que se reorganizarían los asientos y que todos podían elegirlos por orden. Cuando llegó el turno de Lisa, su mirada fue de Ethan a Juan varias veces. Ethan la observaba fijamente, sus dedos apretando inconscientemente la esquina de su ropa. Elijo a Juan, dijo Lisa en voz baja. La mano de Ethan, que estaba a punto de mover su silla, se quedó suspendida en el aire. Agachó la cabeza, sus hombros se hundieron ligeramente y no pudo ocultar la desilusión. Esta escena me era demasiado familiar. En las veces anteriores, yo siempre iba de inmediato y decía a propósito en voz alta, yo elijo a Ethan, intentando proteger su autoestima de alguna manera. Pero esta vez, miré el asiento vacío al lado del temido Hugh y caminé directamente hacia allí para sentarme. Hugh estaba recostado sobre la mesa durmiendo, y el ruido de la silla al moverla lo despertó. Me lanzó una mirada de fastidio. ¿Qué ruido es ese? No le hice caso y comencé a ordenar mis libros. Con el rabillo del ojo vi a Ethan sentado solo junto a la ventana. El asiento a su lado seguía vacío, y él lucía triste y solitario. Cuando sonó la campana del recreo, Ethan caminó hacia mi escritorio. Roma, ¿tú por qué? Acababa de abrir la boca cuando Hugh irrumpió a toda velocidad. Roma, préstame tu tarea de matemáticas. Rápido. Hugh extendió la mano, listo para agarrar mi cuaderno. Ethan se colocó repentinamente entre nosotros. En su rostro, habitualmente amable, apareció una leve sombra de disgusto. Le entregó su propio cuaderno a Hugh. Toma el mío. Hugh se quedó un segundo sorprendido. Lo aceptó y murmuró un gracias, antes de volver a su asiento para copiar. Al sonar la campana del mediodía, los estudiantes salieron corriendo hacia la cafetería. Ethan se quedó quieto, su mirada siguiéndome sin moverse. Sabía perfectamente que estaba esperando, siempre a la hora de comer. Yo sacaba 2 cajas de comida y le ofrecía una. Su madre estaba gravemente enferma en casa, y él tenía que trabajar después de la escuela para mantener a la familia. Las veces anteriores, yo siempre me había dejado llevar por su apariencia tan frágil y compasiva, pero esta vez caminé directamente hacia Hugh. ¿No dijiste que me invitarías a comer? Hugh se rascó la cabeza, casi lo olvido. Vamos. Abrieron un puesto nuevo en la cafetería. Seguía Hugh fuera del salón, con el rabillo del ojo. Vi a Ethan quedarse parado en su lugar, con los ojos enrojecidos, perdido. Al día siguiente al mediodía, él seguía esperándome. Cuando nuevamente lo ignoré y salí directamente del salón, me llamó en voz baja, Roma. No le hice caso y, tomando del brazo a mi mejor amiga del salón de al lado,
Me fui corriendo a la cafetería. Al tercer día, finalmente se atrevió a acercarse. Vamos a comer juntos, dijo con voz suave, como si temiera mi reacción. Levanté una ceja y estaba a punto de responder cuando Lisa entró corriendo por la puerta. Tenía los ojos enrojecidos. Claramente había llorado. Ethan entró en pánico de inmediato. ¿Qué pasó, Lisa? Juan, él, dijo que iría conmigo a la biblioteca, pero volvió a irse a jugar baloncesto. Sollozó Lisa. No estés triste. Tal vez Juan solo se olvidó, dijo Ethan rápidamente, ofreciéndole un pañuelo. Su tono era tan dulce que casi podía gotear. Pero esta ya es la tercera vez. ¿Te acompaño yo a la biblioteca? Sí, justo tengo libros para devolver. Uno y otra siguieron hablando, tratándome completamente como si fuera invisible. Yo, muy consciente de la situación, salí del salón en silencio y, de paso, cerré la puerta. Capítulo 4. La última actividad de clase antes del examen de ingreso universitario fue una barbacoa al aire libre en las afueras. Yo originalmente había decidido no participar, pero Hugh pasó desde la lectura matutina hasta los descansos repitiendo en mi oído como un loro: es la última actividad grupal. ¿No puedes darme este gusto? Al final, me fastidió tanto que no tuve más remedio que subir al autobús. El interior del vehículo estaba ruidoso, y en algún momento Ethan se sentó en el asiento vacío a mi lado. Tenía un rubor anormal en el rostro, y algunos mechones de su flequillo estaban húmedos por el sudor. Cuando el autobús arrancó, tiró suavemente de mi manga. Roma, me siento un poco mareado. Le eché un vistazo. Se nota. Pareció no esperar que fuera tan fría. Se quedó quieto un instante, con un rastro de agravio en los ojos. Antes, siempre me preparabas pastillas para el mareo. Parecía estar medio delirante por la fiebre, y su voz se volvió cada vez más baja. La última vez que tuve fiebre, fuiste bajo la lluvia a comprarme medicamentos. Cuando me dolió el estómago, te quedaste a mi lado masajeándomelo. Con cada frase, mi corazón se hundía un poco más. Esos eran claramente hechos de nuestras vidas anteriores. Apresuradamente intenté llamar al sistema en mi mente, pero lo único que escuché fue un molesto tono de ocupado. No tuve tiempo de pensar más cuando el autobús se sacudió bruscamente. Se escuchó un grito desde adelante, hubo un deslizamiento de tierra. El autobús perdió el control y se inclinó hacia la derecha. En cuestión de segundos, todo el interior se convirtió en caos. Ethan, que hace un momento estaba medio consciente, despertó por completo, casi por instinto. Se lanzó hacia Lisa en el asiento delantero, protegiéndola con su espalda. Yo fui arrojada hacia un lado por los golpes, y Hugh, mientras gritaba como loco, usó su brazo para protegerme de las piedras que entraban volando. Compañera de pupitre, esta vez tendrás que dejarme copiar la tarea hasta el examen final, gritó entre dientes. Cuando el autobús finalmente se detuvo, todos bajaron tambaleándose, ayudándose unos a otros. Lisa estaba perfectamente ilesa, sostenida por Juan, pero Ethan, por protegerla, tenía un profundo corte en el brazo, tan hondo que se veía el hueso. La sangre había empapado completamente la manga de su uniforme. Sentado solo sobre una piedra al borde del camino, bajaba la cabeza mientras atendía su herida como podía. Levantó la vista hacia donde estaba Lisa, con una mirada apagada. Hugh me dio un codazo. ¿No vas a verlo? Yo estaba inclinada limpiando su herida cuando escuché eso. Chasqueé la lengua con impaciencia. Por favor, preocúpate primero por ti mismo. El hisopo empapado en desinfectante presionó la herida, y Hugh saltó del dolor, gritando como si lo estuvieran matando. Me masajeé el oído adolorido por los gritos, y de pronto sentí una mirada fija sobre mí. Volteé y vi a Ethan mirándome aturdido. Apretó los labios, y sus ojos parecían ligeramente enrojecidos. Aparté la mirada y estaba por irme cuando me llamó. Roma. Su voz estaba ronca. No puedo vendarme bien con una sola mano. ¿Puedes ayudarme? Me reí de la rabia. ¿Y a mí qué? Si te heriste por alguien, pídele a esa persona que te cure. La sensación de agravio en sus ojos desapareció de golpe y, por el contrario, se iluminaron. ¿Estás molesta porque estoy cerca de Lisa? Entre ella y yo, de verdad solo. Lo interrumpí, aunque fueran madre e hijo. No tiene nada que ver conmigo. Quítate. Estorbas. Se quedó paralizado, mirando hacia donde me alejaba, con la muñeca colgando y renunciando a vendarse, dejando que la herida siguiera sangrando. Capítulo 5. De regreso en el autobús. El ambiente era mucho más tenso que a la ida. Los estudiantes descansaban en pequeños grupos, sin decir palabra. De pronto, Juan se puso de pie y dijo que faltaban 500 yuanes del fondo de la clase. Antes de subir al autobús todavía estaban en el bolsillo exterior de mi mochila. Juan frunció el ceño revisándola. El interior del vehículo estalló en alboroto. No se sabía quién gritó primero. Registren las mochilas. El dinero seguro sigue aquí.
entre un coro de voces caóticas. Ethan abrazó con fuerza su mochila vieja y desgastada. Ese pequeño gesto llamó la atención. Ethan, ¿qué tienes en la mochila?, preguntó un chico. El rostro de Ethan palideció al instante. Solo mis libros. Déjanos ver. Sin darle oportunidad, varios chicos le arrebataron la mochila. La abrieron de un tirón y su contenido cayó al suelo. Unas cuantas libretas viejas, una billetera gastada y un fajo de billetes sueltos. ¿Y esto qué es? Juan recogió el fajo y lo contó, justo 500. Ethan negó con desesperación, no es el fondo de la clase, es el dinero de las medicinas de mi madre de este mes. ¿Y a quién quieres engañar?, chilló una chica. Todo el mundo sabe que tu familia no tiene ni un centavo. ¿De dónde vas a sacar 500? Los compañeros lo miraban con desprecio. Al final, Ethan miró a Lisa, su voz ronca. Lisa, tú sabes, ayer recibí el salario de mi trabajo. Pero Lisa lo miró con decepción. Ethan, nunca pensé que harías algo así. Si te falta dinero, puedes decirlo. ¿Cómo puedes robar el fondo de la clase? Los ojos de Ethan se rompieron en ese instante. Abrió la boca, pero no pudo emitir ningún sonido. Al verlo así, de pronto recordé que en todas las vidas pasadas, cada vez que lo malinterpretaban, yo siempre era la primera en defenderlo. Pero esta vez, aunque no quería mantener más relación con él, tampoco podía hacerme la ciega estando la verdad frente a mí. Al final levanté la mano y señalé la rejilla del equipaje, hablando con resignación. ¿Ese fajo que está ahí arriba no es el fondo de la clase que buscan? Todas las miradas se dirigieron hacia el portaequipaje. Un fajo de billetes estaba atascado en la ranura. El autobús quedó en completo silencio. Los estudiantes se miraron unos a otros, avergonzados, incapaces de decir palabra. Juan reaccionó primero y se disculpó en voz baja. Lisa también murmuró lo siento, con las mejillas encendidas. Pero Ethan solo me miraba fijamente, con los ojos increíblemente brillantes. Al bajar del autobús, él corrió tras de mí, su respiración agitada. Roma, espera. Me detuve y lo observé. Estaba tan nervioso que temblaba. La herida de su brazo había vuelto a abrirse, tiñendo de rojo la venda improvisada. Hace un momento, gracias, dijo con timidez, apretando los labios. Asentí y di un paso atrás. No fue nada. Justo resultó ser contigo. Pero si hubiera sido otra persona y yo hubiera visto el dinero, también habría dicho algo. Ya lo entiendo, Roma. Yo estaba por irme cuando volvió a sujetarme. Habló con urgencia, con una luz inquieta en los ojos. Antes estaba mal. No debí estar siempre pendiente de Lisa. A partir de ahora mantendré distancia con ella. De verdad, no me ignores más. Esta vez estaremos bien. Sí. Al escucharlo decir esas promesas absurdas, terminé de confirmar mis sospechas. Él efectivamente tenía todos los recuerdos. Siendo así, ya no tenía ganas de seguir dando vueltas. Ethan, lo interrumpí directamente, con una calma que hasta a mí me sorprendió. Lo recuerdo todo, igual que tú. Cada vida, cada detalle, lo recuerdo. Todo el color se esfumó de su rostro. Sus labios temblaron. ¿Tú también lo recuerdas? No quise seguir hablando. Me giré para irme, pero él volvió a bloquearme el paso. Roma, ¿qué hacen ustedes dos? La voz de Hugh retumbó cuando apareció de repente, metiéndose entre nosotros sin la menor sutileza. ¿Qué chisme están contando? Invítenme. Aproveché para alejarme. Nada. Justo vamos en la misma dirección. Vámonos. Hugh sonrió y me siguió. Yo, por supuesto, no sabía que después de que me fui, Ethan se quedó allí inmóvil, mirando el lugar por donde había desaparecido, perdido y desolado. Su brazo herido colgaba sin fuerza, y con la otra mano comenzó a arrancar poco a poco la venda recién puesta, hasta que la sangre volvió a teñir por completo todo su brazo. Capítulo 6. Desde aquel día, Ethan se convirtió en una sombra silenciosa que aparecía en cada rincón de mi vida. A la salida de la escuela, me seguía a una distancia de más de 10 metros para asegurarse de que llegara a casa a salvo. Cada mañana, sobre mi escritorio aparecía una botella de leche tibia. Cuando llovía, una sombrilla ya me esperaba en la puerta del salón. Toda la atención cuidadosa que antes había dedicado a Lisa, ahora la volcaba por completo en mí. Intenté devolverle la leche en su cara, pero él simplemente bajó la cabeza. Si no quieres beberla, puedes tirarla. Y al día siguiente, la leche volvió a aparecer. Esta situación continuó hasta el día del examen de ingreso universitario. Al terminar la prueba de lenguaje y salir del aula, escuché a algunos compañeros hablar. ¿Ethan no vino al examen hoy? ¿Faltó desde la primera prueba? Dicen que su padre lo mandó al hospital esta mañana. Estaba sangrando muchísimo. Mi paso se detuvo un instante. En las vidas pasadas, por estas fechas, yo siempre iba a la puerta de su casa antes del examen, para detener a su padre borracho. Pero esta vez, no fui.
Luego escuché que, cuando él estaba cubierto de heridas, seguía murmurando, Roma vendrá a salvarme, pero esta vez, ya no había Roma. Terminé todas las materias con facilidad y, al salir del último examen, finalmente sonó el familiar aviso del sistema. Host, la aprobación ha pasado. Queda un poco de tiempo antes de que puedas abandonar este mundo. Te preparé un billete de avión y algo de dinero. Puedes irte al extranjero a descansar. Levanté la vista y observé la multitud afuera del centro de exámenes. Los padres esperando con flores en las manos. Entre la gente, lo vi a él. Ethan estaba en los bordes de la multitud, con una venda en la sien, el brazo colgado frente al pecho, mirándome en silencio. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sus ojos se iluminaron, como si quisiera acercarse, pero yo me giré enseguida y me perdí entre la gente, sin volver la cabeza. No esperaba que él, un poco de tiempo, del sistema se convirtiera en 7 años. En el extranjero terminé la universidad, encontré un buen trabajo y viví una vida tranquila. Ocasionalmente intercambiaba productos locales con Hugh por correo, pero fuera de eso, no tuve más contacto con antiguos compañeros. Nunca pensé que volvería a encontrarme con Ethan. Había perdido la juventud en su rostro. Ahora se veía exactamente igual que en mis recuerdos de cuando estábamos casados, salvo que en sus ojos, siempre tan suaves, había aparecido algo oscuro y obsesivo. Me golpeó por detrás para dejarme inconsciente. Cuando desperté, descubrí que estaba encerrada en una villa. Una cadena de plata, delicada pero firme, estaba atada a mis muñecas, lo suficientemente larga como para permitirme moverme por la habitación. La voz del sistema estalló en mi mente. Host, ¿cómo es que se volvió oscuro? La capa superior revisó varias veces. Su perfil es el de un personaje secundario masculino de tono triste y gentil, sin ninguna tendencia yandere. Me froté la nuca dolorida. Que si era yandere o no, no lo sabía. Pero haberse suicidado 4 veces solo porque los protagonistas se casaban, ¿no era suficiente obsesión? Las revisiones del sistema definitivamente no servían para nada. Cuando Ethan abrió la puerta, llevaba una bandeja en las manos. Con cuidado puso la comida en la mesita junto a la cama. Su voz suave, «Ya despertaste». Se sentó en el borde de la cama y sus dedos acariciaron mi mejilla. Te busqué durante 7 años, cada día pensaba en ti. Giré el rostro para evitar su toque. Él me sujetó la cara con firmeza. Su voz ronca. Estos 7 años, cada ciudad, cada país, nunca dejé de buscarte. Lo miré fríamente. ¿Y de qué te sirve haberme encontrado? Su voz vaciló un instante. Cuando volvió a hablar, era con urgencia. Quiero explicarte. Lo sé, antes yo estaba mal. Era irresponsable. Fue mi culpa. ¿Y por eso ahora me encierras? ¿Eso es compensación? Lo interrumpí con ironía. Se quedó sin palabras. Cuando levantó la vista, el borde de sus ojos estaba enrojecido. Esposa, créeme, de verdad entiendo que me equivoqué. Te amo. La forma en que me llamó me dejó congelada un instante. Luego me reí. Ethan, si me amas tanto, dime entonces, ¿nuestro hijo era niño o niña? Al oírlo, su expresión se hizo trizas. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz quebró. Perdón, ese entonces yo no era digno de ser padre. Cada vez que pienso en ese niño, siento como si me desgarraran por dentro. Sé que ya es tarde para decir algo, pero Roma, dame la oportunidad de compensarte con toda mi vida. Esposa, te amo, de verdad te amo. Mirando su dolor, cerré los ojos. Da igual, de todas formas, en solo 3 días, yo abandonaría este mundo. Capítulo 7. En los 2 días siguientes, Ethan me cuidó con una dedicación minuciosa, casi temerosa. Recordaba todos mis gustos. Cada plato que cocinaba era mi favorito. Incluso el aromatizante de la habitación era de té blanco, el que más me gustaba. Si le pedía agua, me la traía. Si le pedía que cortara fruta, lo hacía. Incluso cuando, caprichosamente, decía que quería comer algo que en ese país ni siquiera existía. De algún modo conseguía traérmelo. Yo le pedía que fuera al este y él jamás iba al oeste. Lo único que nunca quiso soltar fue la cadena de plata alrededor de mi muñeca. Espera un poco más. Evitaba mi mirada cada vez que mencionaba el tema. Hasta que esté seguro de que no te irás. Cada noche, me abrazaba inquieto por detrás, hundiendo el rostro en mi cuello, susurrando una y otra vez, Roma. Roma. Yo nunca respondía, como una marioneta sin alma, hasta la última noche, cuando volvió a murmurar mi nombre. Guardé silencio unos segundos y respondí suavemente, duerme. Sentí como su cuerpo se tensaba, y luego me abrazó aún más fuerte. Un calor húmedo cayó en mi cuello. El cuello de mi pijama se empapó con sus lágrimas. A la tarde del tercer día, su teléfono sonó. En la pantalla aparecía el nombre Lisa.
recostada en la cabecera. Observé cómo su espalda se ponía rígida al contestar la llamada. Del otro lado se escuchaba vagamente el llanto de una mujer, diciendo que iba a casarse y esperaba que él pudiera asistir a la boda. Después de colgar, permaneció en silencio mucho tiempo. La pantalla seguía encendida. Ya había comprado un boleto de ida y vuelta. El vuelo de ida era ese mismo mediodía. El de regreso, solo 2 horas después. Esposa, se acercó vacilante a la cama. Lisa, solo voy a aparecer un momento y regreso. Ve, respondí con calma. No me iré, te esperaré aquí. Pareció sorprendido por mi soltura. Se quedó quieto un instante y luego explicó con urgencia. Solo estaré 2 horas. En cuanto termine la ceremonia, me voy. Mira, ya compré el vuelo de regreso. Volveré esta noche. Al verlo empacar tan apresurado, solo sentí una profunda ironía. Al final, hay cosas que, aunque uno vuelva a empezar cientos de veces, no pueden cambiarse en los huesos. Cuando cerró la puerta, el sistema emitió puntualmente su aviso. Host, el canal de salida ya está abierto. Tiene 3 horas para despedirse de este mundo. No hace falta esperar tanto. Llévame ahora. ¿Estás segura? Aún quedan 3 horas. Segura. Cerré los ojos. No quiero quedarme ni un segundo más. Cuando su avión se elevó hacia el cielo, mi mundo comenzó a desvanecerse en destellos de luz. Con la última mirada, vi la nota que había dejado en la mesa de noche. Esposa, espérame. Cuando vuelva, empezaremos de nuevo. La letra era apresurada, pero llena de una esperanza temblorosa. Lástima que ya no habría un nuevo comienzo. Esta vez, fui yo quien se fue primero. Capítulo 8. Le pedí al sistema que me dejara elegir la forma de abandonar el mundo, y escogí deliberadamente la más brutal de todas. Después de bloquear el sentido del dolor, observé cómo mi piel se abría centímetro a centímetro, y la sangre se filtraba por innumerables heridas diminutas, tiñendo de rojo las sábanas bajo mi cuerpo. Tenía mis propios motivos egoístas. Después de verlo a Ethan abandonar este mundo tantas veces de forma tan decidida, necesitaba devolverle algo de ese dolor. En la ceremonia de la boda, Ethan estaba sentado entre los invitados, cada vez más inquieto. Me envió más de una docena de mensajes, todos sin respuesta. Las llamadas que hizo quedaron sin contestar, hasta que finalmente el teléfono marcó que estaba apagado. Lo siento, tengo que irme. Se levantó de golpe, y bajo las miradas sorprendidas de todos, salió corriendo del salón de bodas. En el avión, apretaba el móvil con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Una sensación inexplicable de pánico le oprimía el pecho, idéntica a la que había sentido en vidas anteriores justo antes de decidir terminar con su propia vida. Cuando abrió la puerta de la villa, un fuerte olor a sangre lo golpeó de lleno. Sus dedos empezaron a temblar fuera de control, casi incapaces de sujetar el picaporte. La puerta del dormitorio estaba entornada, y había un rastro de sangre seca, oscura, extendiéndose hasta el pasillo. Reuniendo todo el valor, empujó la puerta, y la escena frente a él hizo que su corazón se detuviera. Yo yacía tranquilamente sobre la cama, rodeada por un rojo deslumbrante. La sangre había empapado las sábanas y goteado hasta el suelo, formando manchas oscuras ya secas. Roma, tropezando, se lanzó hacia la cama, y sus dedos temblorosos buscaron mi respiración. Un segundo después, cayó de rodillas con un grito desgarrador. Me abrazó con fuerza, mi cuerpo ya completamente helado, como si fuera el último madero al que aferrarse. No. Roma, te lo ruego. Sus lágrimas caían en grandes gotas sobre mi rostro, mezclándose con la sangre. Me equivoqué, sé que estuve mal. Qué familiar era todo esto. Yo también había estado alguna vez arrodillada en una azotea, rogándole que no saltara. Yo también había abrazado sus piernas, llorando hasta quedarme sin voz. ¿Y qué hizo él entonces? Me sonrió con tristeza, me soltó suavemente los dedos, y saltó sin dudar. Aquella vez, tú también me suplicaste así. Él sollozó, llevando mi fría mano a su mejilla. Y yo aún así te hice algo tan cruel. Su llanto se fue apagando, convirtiéndose en un murmullo desesperado. Así que, ver morir a la persona que más amas, es esta sensación. Pero todo eso ya no podía verlo ni escucharlo. En el instante final en que mi conciencia se desprendió por completo de ese mundo, lo único que vi fue su silueta borrosa, arrodillada en un charco de sangre. El aviso del sistema sonó suavemente. Proceso de salida del mundo completado. Host, bienvenida de vuelta. Capítulo 9. Después de volver a mi propio mundo, acepté un nuevo encargo sin perder un segundo. Esta vez elegí cuidadosamente un guión de emprendimiento. Una empresaria que empezaba desde cero y que, a fuerza de trabajo, se convertiría en una gigante del sector. Esos guiones rotos de salvar a alguien no los aceptaría nunca más. En el nuevo mundo, me dediqué a abrir mercados, desarrollar productos y avanzar cada día con una agenda llena.
Un guión de protagonista absoluta era muchísimo más interesante que todas esas historias de amor. Ese día, estaba revisando el informe trimestral cuando el sistema apareció para charlar de repente. Host, ¿sabes una cosa? Hubo un gran problema con Ethan. Sin levantar la cabeza del documento, respondí, ¿qué pasó? ¿Se suicidó otra vez? Algo incluso más exagerado. La voz electrónica del sistema estaba llena de un entusiasmo chismoso. Él, incineró tu cuerpo, el de ese mundo. Puso las cenizas en una botella de vidrio hecha a medida y duerme abrazado a ella todos los días. Tampoco va a su empresa. Se queda todo el día en la habitación donde ustedes se vieron por última vez. Alcé una ceja y seguí revisando el informe. Y lo peor. El sistema bajó el tono. No sé cómo lo hizo, pero reunió todas las huellas que dejaste en cada mundo, fotos, videos, incluso cosas que usaste. Las guardó todas en una cámara secreta. Lisa fue a verlo y él la echó a gritos diciendo, no molestes a Roma y a mí. TSK. Bebí un sorbo de café. Sabía que, en el fondo, era un obsesivo enfermizo. Y lo más extremo, escuchó por ahí que podrías estar en otro mundo y empezó a investigar locamente métodos de atravesar el tiempo y el espacio. Dicen que sacrificó la mitad de su vida solo para... La voz del sistema se cortó de golpe, reemplazada por un sonido agudo y explosivo. Intuyendo algo, levanté la mirada y, a través del ventanal de mi oficina, vi una figura conocida de pie abajo en la calle. Ethan. Había adelgazado mucho. El traje le colgaba y su rostro estaba pálido hasta lo enfermizo, pero sus ojos brillaban con una intensidad aterradora, fijos directamente en mí. El sistema tartamudeó. Él realmente llegó hasta aquí. Yo lo miré con calma. Incluso le dediqué una sonrisa. Luego retiré la vista y presioné el botón del intercomunicador. Anna, prepárate. Adelantaremos la adquisición de esa empresa tecnológica. Host, ¿no vas a esconderte? Él está justo abajo. ¿Por qué las prisas? Firmé el último documento con total tranquilidad. Sistema. Liquida mis puntos de misión de este mundo. Progreso de la misión, 98%. Calificación, SAN. Pero Host, envíame al siguiente mundo. Me puse de pie y, al mirar por última vez al terco hombre en la calle, añadí, no creo que tenga tantas vidas para seguir sacrificando. Cuando la luz blanca de la transferencia me envolvió, alcancé a ver cómo Ethan corría desesperado hacia la entrada del edificio. Lástima que, de nuevo, llegó tarde. Una vez más, no pudo alcanzarme. Cerré los ojos. Corre, pues, por mucho que lo intentes, jamás podrás alcanzarme. Capítulo 10. Durante los intervalos entre mis misiones, volví a visitar a Hugh 2 veces. La primera fue el día de su boda. Me senté en la última fila sin que nadie lo notara, mirando a aquel antiguo problemático del instituto, que siempre parecía despreocupado, llevar un traje impecable mientras le temblaban las manos de los nervios. Cuando terminó la ceremonia y me vio, sus ojos se iluminaron al instante. Tomó a su recién casada de la mano y vino corriendo hacia mí. Roma, ella es mi compañera de pupitre de la que siempre te hablo. La presentó con entusiasmo, y luego me dijo, esta es mi esposa, Fiona. La novia sonrió con amabilidad y me extendió una bolsita de dulces. Hugh siempre te menciona, dice que en el instituto le dejabas copiar los deberes. Miré la felicidad que llenaba el rostro de Hugh, y de repente recordé aquel día lluvioso en tercero de preparatoria, cuando él, con el brazo herido, me protegió del golpe de las piedras. Ahora había encontrado su propia felicidad. ¡Qué bien! La segunda vez que volví fue para el primer mes de su bebé, el pequeño, regordete. Estaba acostado en la cuna haciendo burbujas con la boca. Hugh preparaba la leche con manos torpes mientras se quejaba, este pequeño ancianito es imposible de atender, pero la sonrisa en sus ojos lo delataba. ¿Y tú qué tal? Me preguntó mientras le daba palmaditas al bebé para sacarle los gases. ¿Sigues vagando sola por el extranjero? Asentí. En ese mundo viví 5 veces. En las primeras 4, mi vida giraba únicamente alrededor de Ethan. No fue sino hasta la última que, por casualidad, terminé haciéndome amiga de Hugh. Y esta amistad se convirtió en el regalo más cálido de toda esa larga travesía. Antes de partir hacia un nuevo mundo, fui a despedirme de Hugh. Le llevé a su bebé un colgante de larga vida. El pequeño lo agarró y se echó a reír mientras sacudía el cascabel. ¿Te vuelves a ir al extranjero? Hugh me acompañó hasta el aeropuerto, parloteando sin parar. Cuídate allá afuera. Sí, si pasa algo, llámame en cualquier momento. Y si encuentras a alguien adecuado, no seas tan exigente. Arréglalo rápido. Sus interminables regaños llenaron ese hueco que dejan unos padres que nunca tuve. Lo escuché con una sonrisa, sin interrumpirlo. Roma, al despedirnos, me miró con seriedad. No importa dónde estés, tienes que ser feliz. ¿Me oyes? Llámame si necesitas algo. Pase lo que pase,
La amistad de compañeros de pupitre dura para siempre. No pude evitar reírme de nuevo. Sí, asentí y le dije adiós con la mano. Mientras me daba la vuelta y entraba al control de seguridad, lo escuché gritar tras de mí: «Acuérdate de volver a visitarnos». Desde la ventanilla del avión, las nubes parecían algodón de azúcar esponjoso. El sistema preguntó en voz baja: «Host, ¿qué tipo de mundo quieres esta vez?» «Cualquiera». Cerré los ojos, con tal de que no esté Ethan, porque sabía que, sin importar a qué mundo fuera, siempre habría un lugar en el que alguien de verdad desearía mi felicidad, y eso era suficiente.